Buenas noches, mi nombre es Patricio Rodríguez, soy docente estudiante de la UNAE, la Universidad Nacional de Educación. Para esta actividad de evaluación voy a mostrarles un archivo, una presentación en diapositivas que corresponde a una narrativa cultural, regional de cada pueblo. Había escogido yo el tema en la actividad, la historia del duende y el cocinero, que quiero mostrarles, pero sin antes presentarles la planificación que está diseñada para esta actividad. Esta es la planificación de clase realizada para 10º año de educación básica, en un tiempo estimado de 45 minutos. El objetivo principal de esta planificación es propiciar los espacios de análisis y reflexión sobre las historias propias de cada cultura. Entonces, en esta actividad lo que tenemos que hacer es conocer un poquito de la historia del cocinero y el duende, y luego desarrollar unas actividades más adelante. Ahora quiero compartirles la presentación sobre la historia que les había mencionado. Ya, entonces, esta es la historia que se ha logrado investigar en este sector, y corresponde a un cuento urbano de esta región, que es la historia del duende y el cocinero. Entonces, iniciamos de la siguiente manera, que hace más de 40 años, 50 años atrás, en los años 70, la empresa Texaco inició una explotación petrolera en el oriente para realizar el primer oleoducto de ese entonces, ¿no? Y muchos trabajadores se adentraron a vivir en la selva amazónica. Se juntaban, sus campamentos se armaban en los ríos, en especial en lugares que tengan agua para abastecerse, para la comida y el aseo personal. Entre los trabajadores, las labores se destinaban de acuerdo a sus capacidades, relata la historia, y cada quien tenía sus responsabilidades. Había un cocinero en especial para ese equipo de trabajo, y en ocasiones se quedaba, casi la mayoría del tiempo se quedaba solo. Su única compañía eran las aves y el agua que recorría su camino, y realizaba sus actividades. Lo curioso de esta historia es que cuando los trabajadores retornaban, empezaban a notar al cocinero algo nervioso, agitado y en ocasiones muy golpeado, muy estropeado. Esto era muy frecuente en el campamento y las demás personas sospechaban que algo pasaba. Este cocinero, pues, que callaba, un día desapareció sin dejar rastro, y sus compañeros, un tanto temerosos, salieron en busca de él. Luego de algunas horas de búsqueda, lo encontraron en un hueco. Esto porque él había gritado y había pedido auxilio. Los compañeros ya no aguantaban más la curiosidad y la intriga que sentían. Entonces lo interrogaban, le decían: ¿qué pasa contigo? ¿Por qué sucede esto? ¿Está sucio? No hablaba, se mostraba golpeado. Era evidente que algo ocurría. Todos se preguntaban: ¿quién te hace esto? Porque a este cocinero lo ultrajaban, lo llevaban por lugares desconocidos, lo dejaban abandonando, pero él simplemente callaba. Y pues él decía que se vayan tranquilos, que todo estaba bien. Nada había pasado para él, pero salían a vacaciones, y luego de unas merecidas vacaciones retornaban a sus labores en el campo. Pero estos sucesos, nada había cambiado, todo seguía igual. El cocinero siempre se mostraba maltratado y con pocas fuerzas. Servía los alimentos que preparaba para sus compañeros,
todos muy desconcertados, callaban, y algo que no podían entender y tampoco ayudar. Ellos no podían ayudar a esta situación que le estaba pasando al cocinero. Y lo que ocurría es que cuando todos desaparecían en el campamento donde estaban asentados, a las riberas, en los ríos, pues un pequeño hombrecito de sombrero muy grande, provisto de botas y un traje muy curioso, visitaba el campamento. Llegaba y retaba al cocinero a pelear. Y después de propinarle una golpiza, se iba, desaparecía. Pero sin antes decirle al cocinero: cuando logres vencerme, no habrá nadie en la tierra quien te pueda pegar. Como quien lo instruía, le hacía practicar para que él pueda ser más fuerte, tener más resistencia física. Y algo curioso que ocurría, pues en una ocasión se había envuelto en una pelea, y él era un tanto flaco, delgado, pero muy ágil para luchar, pero sin embargo salía perdiendo. Esto era como una especie de práctica para él, para poder seguir mejorando físicamente. Y repentinamente un día todo había llegado a la normalidad, ya no se veía al pobre cocinero estropeado. Su aspecto físico era radiante y mostraba una sonrisa que dejaba notar su victoria. Este cocinero había sacado fuerzas de flaqueza y en una última batalla venció a su gran rival, al duende. Este duende finalmente le dijo: me has vencido, ahora nadie te podrá pegar. Y se marchó sin ninguna palabra más. El cocinero, asombrado, no podía creer que le había ganado, pero había ocurrido. Finalmente lo venció. Esta historia, pues nadie pudo más ver al hombrecillo, tampoco se conoce si es verdad. Es una historia regional, cultural de acá de la zona. Y ciertamente el cocinero, después de esa pelea, era un gran luchador. Nadie lo podía pegar, nadie le podía vencer en una pelea. Y también lo que yo quiero compartir es una interrogante que tenemos, que se nos ha hecho, que es cómo estos saberes desarrollados en la narrativa nos permiten empoderarnos de la identidad del pueblo que la ha producido. Y bien, hay que caer en cuenta que cada comunidad, cada pueblo tiene sus historias, sus propios cuentos, mitos o leyendas. Y estas están ligadas a experiencias propias, personales o creencias culturales, ancestrales de cada región, en especial de sus habitantes. Estas narrativas surgen a lo largo de los años y pueden o no tomar fuerza, o más bien desaparecer, esto dependiendo de la situación sociocultural que exista en esta región. Pienso yo que las narrativas aportan en gran manera a la identidad cultural que tienen nuestros pueblos. Y al darle espacio a estas historias, que son propias de cada región, dentro de nuestro contexto educativo, comunitario, cultural, pues ayudamos a fomentar y a revalorizar los saberes locales, nuestras historias propias. Debemos hacer prevalecer siempre lo nuestro, hacer conocer nuestras innumerables historias que tenemos acá en cada región, que muy pocas veces se conoce, y este es un espacio para darlo a conocer. También es importante recalcar, resaltar que estas historias fascinan a muchos turistas y hace que estos turistas
vengan a conocer de cerca el lugar donde se ha desarrollado este cuento, ¿no? Entonces hay muchas historias acá, como el delfín rosado, como la historia del duende, la historia del sapo cuartán, entre otras. Entonces, pienso que es importante darle el espacio a estas historias que son propias de cada región. Esto sería mi presentación. Muchísimas gracias.